Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis estimados amigos. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente jueves. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados. Y de esa manera me ayudaría bastante. Y bueno, esta es la nota. Senadora panista se le va con todo a la cuarta transformación del presidente Manuel López Obrador, pero le dieron tremenda lección. Y sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 28 de enero del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, amigos, Kenia López, esta señora dos caras que según ella le importan los derechos humanos, pues solo le importan para defender los intereses de sus amigos, pues hoy queda demostrado que no le importa el pueblo de México. Mientras los diputados de Morena y senadores de la 4T le dieron su merecido, pues le cerraron la boca. Y sin más que decir, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. ¿Cómo olvidar el 12 de noviembre de 2019, cuando en medio de jalones, pancartas y gritos, rindió protesta como titular de la CNDH en una de las sesiones más lamentables y polarizadas en la historia del Senado de la República? De insumos e infraestructura en los hospitales. También hizo caso omiso sobre la falta de equipos de protección de calidad para el personal médico y de enfermería. Hoy somos el primer lugar en el mundo con más muertes de trabajadores de la salud. No hubo ni una sola acción de la CNDH en medio de esta emergencia sanitaria para exigirle al gobierno protegiera la vida de los doctores, de las enfermeras, de los camilleros, del personal de limpieza en los hospitales. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros, denles vida. Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas. Compañeras y compañeros, en el gran proceso de transformación que se encuentra en nuestro país, la promoción, la protección y el pleno respeto de los derechos humanos constituyen un asunto de primer orden. Para México, es una gran noticia que hoy, al frente de la institución encargada de la protección y defensa de los derechos humanos, se encuentre una persona que tiene la firme y verdadera convicción de darle voz a las víctimas y velar por el respeto irrestricto de la ciudadanía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución fundamental del Estado mexicano y por eso debemos avanzar en unidad. La consolidación de la vida democrática y del sistema político nacional en gran medida depende del cumplimiento de los derechos humanos. Por ello, en el análisis de la situación que guardan la protección de los derechos humanos, no hay espacio para mezquindad ni para cálculos políticos, tal como lo ha hecho el día de hoy algunos legisladores de la oposición. Reconocemos la labor de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra por privilegiar el diálogo y poner en el centro a las víctimas. Es importante señalar la labor de la comisión durante esta pandemia, en la que se ha tenido como objetivo principal la prevención y atención de violaciones a los derechos humanos. Destaca el exhorto que realizó la comisión en el mes de abril para que los gobiernos de los 3 órdenes de gobierno adoptaran las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para contener la propagación del virus. De igual forma, es de gran trascendencia el llamado que la comisión realizó a las autoridades sanitarias para que se tomaran las medidas necesarias de los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención de personas contagiadas de COVID-19. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo celebramos la pronta respuesta de la Comisión para coadyuvar a atender el incremento
de la violencia de género que se presentó por la pandemia. Las y los legisladores del PT condenamos cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y reafirmamos nuestro compromiso por luchar por una verdadera igualdad sustantiva. Destacamos el papel de la Comisión por atender la grave problemática de los migrantes y de los menores no acompañados. Sabemos que este es un problema que requiere una atención integral de las naciones involucradas. No obstante, la maestra Piedra Ibarra ha puesto los recursos institucionales a su alcance para atender esta problemática. Compañeras y compañeros, conocemos la dificultad del contexto actual. Por ello, es importante resaltar el digno papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la maestra Piedra Ibarra, luchadora social que ha promovido y fortalecido las relaciones de cooperación y colaboración con organismos internacionales, regionales y nacionales, así como con instituciones de educación superior y las comisiones estatales de los derechos humanos. En la cuarta transformación estamos del lado de las mujeres. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza un gobierno feminista como ningún otro. La actual administración federal tiene el primer gabinete paritario de la historia. Además, formamos parte de la legislatura de la paridad de género. Las legisladoras y legisladores del Partido del Trabajo reconocemos que la comisión ha estado a la altura de las exigencias de la pandemia provocada por el COVID-19, velando por los derechos de las personas más vulnerables. Hacemos un llamado a las autoridades de las entidades federativas para no caer en tentaciones autoritarias. La atención de la pandemia debe darse con pleno respeto a los derechos humanos y privilegiando en todo momento el diálogo. Nunca más un caso como el de Giovanna López. En el Partido del Trabajo reiteramos nuestra confianza a la labor de María del Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sabemos de su compromiso para garantizar la verdad, la justicia y defender las garantías individuales de todo ser humano, tal como quedó de manifiesto en el ejercicio de rendición de cuentas que hoy presenta. Es cuanto. Gracias. La diputada María de Los Ángeles Huerta del Río, hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeros, compañeras diputados. Ciudadana Rosario Piedra Ibarra, maestra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias y sea usted bienvenida. Nuestro país y el mundo sin duda hoy están enfrentando una crisis de salud sin precedentes y con ello pues se han revelado también las profundas desigualdades que han prevalecido en el mundo y pues por supuesto en nuestro país. Pero hay que recordar que en manos de gobiernos anteriores, México ha tenido y tuvo una historia llena de altibajos en materia de la defensa a los derechos humanos. Y a pesar de que nosotros hoy heredamos una muy complicada situación en materia de los diversos tipos de violencias, usted lo ha mencionado, las violencias sociales, la violencia de género, lo que está resultando de la pandemia. Nosotros queremos resaltar, los legisladores de la bancada de Morena, resaltar y acompañarla, maestra, en los tan importantes esfuerzos que usted, como presidenta de la comisión, nos ha descrito ya a detalle en su informe. Y que para nosotros no hay ninguna duda que se muestra la voluntad de ir resolviendo los problemas que enfrenta, así es, el pueblo que por fortuna hoy sí está siendo protegido por las políticas públicas del gobierno de la transformación. De veras es una pena escuchar las mentiras, las trampas, la mezquindad con la que algunas diputadas y diputados de la oposición hoy se refieren cuando hablan de lo que estamos haciendo, porque no pueden reconocer, ya su incapacidad es sistemática, no pueden reconocer el monumental esfuerzo
que este gobierno está haciendo en muchas materias, en salud, pero en la protección a los derechos humanos es evidente. Esta oposición, yo creo, maestra, que se hunde en sus propias palabras, porque con sus propias palabras y sus propias mentiras queda descrita su incapacidad y sobre todo su mezquindad al no poder reconocer que a pesar de la nefasta, lo repito, nefasta herencia que nos dejaron, nosotros y usted en materia de derechos humanos hemos realizado, pero enormes esfuerzos para ir sacando a este país de la crisis inmensa y de la corrupción y de la impunidad con la que ellos dejaron al país. Así que usted es muestra de cómo este gobierno poco a poco y con este informe realmente nos muestra que hemos ido resolviendo los graves problemas en todas las materias. Hablaban de salud, pero yo digo hoy en materia de derechos humanos. Son escombros lo que ellos dejaron, y lo que nosotros estamos haciendo son grandes esfuerzos para recuperar al país. El cinismo de algunos, verdaderamente, de algunos de la oposición, yo creo que no tiene igual. No resolvieron nada cuando gobernaron. Ahí están los casos de los 43 de Ayotzinapa, en Veracruz, en todos los estados, en Tamaulipas. ¿Qué creen que no nos acordamos? Pero mire, como usted lo sabe bien, maestra, y todos los que me están oyendo, el pueblo tiene memoria y el pueblo va a decidir. Y yo espero que decida dejarlos en el basurero, a esa oposición que hoy habló, que decida dejarlos en el basurero de la propia historia que con sus mentiras y con sus participaciones construye sistemáticamente. Pero nosotros, Presidenta, sí coincidimos y sí sabemos bien la importante labor que usted está haciendo presidiendo la Comisión de Derechos Humanos. Sabemos que es importante que las recomendaciones de la Comisión puedan ser vinculantes y que todos los problemas expuestos por usted pues se solucionen con más eficacia y con más rapidez, porque también las autoridades judiciales correspondientes tienen que coadyuvar mucho para que esto vaya resolviéndose. Nosotros decidimos en este país un cambio muy profundo con esta transformación, y a pesar de la pandemia y a pesar de todos los problemas que hemos vivido, vemos con claridad cómo los derechos humanos también están siendo de muchas maneras la brújula que guía nuestras decisiones y que orienta todas nuestras prioridades. Usted ya ha mencionado los casos, los expedientes, cómo se ha puesto énfasis en los temas de desapariciones, de violencia de género, de la protección a indígenas, a personas con discapacidad, a personas que están injustamente encarceladas, cómo se les ha dado asesoría en materia jurídica, y sabemos muy bien que gracias a todo este esfuerzo se está ayudando ahora sí en la solución real de los problemas ya expuestos. Así que es evidente para todos los que estamos aquí escuchando, querida Presidenta, que hay una genuina, en este gobierno, una genuina atención a las víctimas y a las personas que históricamente habían sido tan afectadas en la defensa de sus propios derechos, a la gente más vulnerable, la gente pobre, los indígenas, songolica. No se nos olvida lo que nunca vieron los gobiernos anteriores, y sabemos que hoy el enfoque está en crear políticas públicas para proteger a todos los mexicanos y las mexicanas, y que nunca se vuelvan a repetir las historias de terror. Repito, que lo recuerde la gente, las historias de terror que convirtieron a este país en un brutal cementerio en manos del PRI y del PAN. Así que hoy el compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Pues termino diciendo que nosotros estamos muy orgullosas. Yo tuve el privilegio de trabajar con la mamá de la presidenta hoy de los derechos humanos, una mujer comprometida que obviamente le heredó también a nuestra actual presidenta toda esta voluntad de luchar en favor de los derechos humanos. Y la gente lo sabe, y la oposición se va a hundir con sus mentiras y con sus palabras. Presidenta, es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada Huerta del Río. Tiene la palabra el senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, Presidenta.
legisladoras, legisladores, un saludo siempre con respeto a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Sin duda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido un proceso de evolución y en nada contribuye cruzar la agenda político-electoral de este año con la realidad y los esfuerzos institucionales transformadores que se está haciendo en el Estado mexicano, se están haciendo. Sin duda hoy a la cabeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está una mujer que entiende la problemática en carne propia, que representa el sentimiento social de quienes son vulnerados por la acción del poder público y quien es una auténtica representante de la lucha en defensa de los derechos humanos. El presidencialismo tóxico, heredado del viejo régimen, es la fuente de la violación de los derechos humanos. Ese presidencialismo que hemos logrado acotar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hoy el presidente de la República ya no puede condonar impuestos violentando los derechos humanos de los contribuyentes de este país que contribuyen a las arcas públicas, mientras a los bancos extranjeros les condonaban en lo oscurito, en los pinos, miles de millones de pesos. Sin duda, el presidencialismo tóxico fue la fuente de la violación de los derechos humanos en materia política, porque eran las fiscalías, los entes que generaban los expedientes para criminalizar la protesta social y hacían de los luchadores sociales delincuentes sexenales cuyos señalamientos se ponderaban a través de los aliados de la comunicación del régimen. Esa realidad que representó el presidencialismo tóxico se ha acotado. Ya no tiene fuero el presidente de la República, ya no puede ser cómplice del saqueo fiscal, presupuestal, energético, que también es una violación a los derechos humanos, porque el desvío de recursos públicos desde el poder central significaba la incapacidad del gobierno para disponer de recursos para atender necesidades sociales, que son derechos y garantías constitucionales que tenemos que procurar. Por eso, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, reconocemos en la presidenta Rosario Ibarra Piedra su esfuerzo colectivo por interpretar con objetividad y representar con plena claridad los derechos humanos de los mexicanos. Nos ha comentado en este informe la austeridad que se ha manifestado en la economía, en el manejo del presupuesto, y eso refleja la importancia de entender que se acabaron los tiempos del pueblo pobre y el gobierno rico. Los entes públicos autónomos también tienen que entender esta realidad. Qué bueno que lo interpreta adecuadamente, presidenta Rosario Piedra. Nos ha explicado cómo se han emitido 103 recomendaciones y se ha dado también paso a las recomendaciones que se acumularon durante más de 20 años, y también nos ha explicado cómo se han promovido más de 113 acciones de inconstitucionalidad en temas de leyes federales y locales. Compartimos, desde luego, la visión que se tiene
en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para reivindicar el modelo de Procuraduría de los Pobres. Este ente autónomo, igual que muchos entes autónomos en el país, como la CRE y como la Comisión de Competencia Competencia Económica, se convirtieron en entes al servicio del poder económico para justificar técnicamente el abuso del poder. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una representante que entiende el sentimiento de hombres y mujeres vulnerados por el abuso del poder. Sin duda, tenemos que ir más a fondo. Sin duda, la brecha entre las desigualdades existentes no se resuelven en 2 años. Sin duda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un reto enorme para hacer justicia a los hombres y mujeres que aclaman que la impunidad no sea el común denominador entre los actos del poder público y todos sus órganos en el Estado mexicano. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video de María de los Ángeles Huerta, Alejandro Armenta, de Morena y José Luis Montalvo, del PT, le dieron unas clases a Kenia López. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo servidor, Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas tardes. Suelta la cumbia Ferras.